Buenas tardes a todos, bendiciones. La verdad es un privilegio estar por aquí nuevamente, pero también es una responsabilidad predicar la palabra de Dios. El tema que nos concierne en el día de hoy es un poquitico extenso, pero bueno, no tengo tantos días aquí. Así que por lo tanto lo voy a invitar a que miren los pasajes que vamos a manejar a través de la pantalla, ¿sí? Para que nos rinda lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Nuestro tema principal en el día de hoy habla acerca de la supremacía de la palabra, de su eficacia, de su supervivencia, de su poder y de su importancia. En el día de hoy podemos notar que en múltiples sitios no se predica la palabra como debe ser. Están más empeñados en hablar de humanismo, en hablar de psicología, de filosofía. En la iglesia primitiva, los cristianos, para ellos le era suficiente la palabra de Dios. No necesitaban más nada. Pero en el día de hoy la cosa ha cambiado. En el día de hoy estamos comenzando a mezclar la palabra de Dios con filosofía. Por ejemplo, el fin justifica los medios, el pragmatismo, el sincretismo, el subjetivismo, todo ese tipo de filosofía, incluso la autoestima que viene de la psicología. Ciertamente hay un grado de estima que tenemos que tener hacia nosotros mismos, pero no es el que enfatiza la autoestima de la psicología secular. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra para ver qué es lo que realmente el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora, todo esto que les he dicho es una verdad. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Pero parece ser que para muchos creyentes en el día de hoy, ahora el mundo es luz en la iglesia. Y comenzamos a meter ese toque de terminología del mundo, esos conceptos terrenales, y unirlos con la palabra de Dios. Y realmente con eso lo que estamos es ofendiendo a Dios. Realmente nosotros no necesitamos más nada, solamente necesitamos creer en la palabra de Dios y ponerla en práctica tal y cual como se nos ha mencionado en sus escrituras. Ahora, todo esto es una realidad que acabo de mencionar y es una verdad, pero aún esta verdad no tiene el poder de cambiar a nadie. La palabra de Dios sí tiene ese poder. Por eso vamos a ella. A pesar de que hay muchos versículos que no los voy a leer todos en su contexto por cuestión de tiempo, yo los invito, si trajeron algo para anotar, que tomen nota y en sus hogares, o también creo que va a estar en la plataforma para que lo puedan consultar en otro momento. Que tengan una actitud como los cristianos en Berea. Cuando Pablo les explicaba, no estoy diciendo ahora que yo soy Pablo, cuando Pablo les hablaba de las escrituras, ellos verificaban en lo que tenían de las escrituras, el Antiguo Testamento, escudriñaban día tras día para ver si lo que Pablo decía era cierto. Ustedes también deben tener esa misma actitud. Aun cuando yo no tengo el deseo de enseñarles mal o decir algo que vaya en contra de la palabra, sigo siendo humano. Entonces es una responsabilidad de cada uno de nosotros predicar la palabra de Dios y perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar Salmo 19, versículo 7. Ok. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vamos a detenernos un poquito en este pasaje. Dice que la ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. Perfecta. Que convida. Si algo es perfecto, ¿toca agregarle algo? ¿Toca quitarle algo?
¿Toca invertirle otro conocimiento y adherirlos a la palabra de Dios? No. Dice que es perfecta. La palabra ley que se traduce ahí viene del griego Torah, que significa la enseñanza de Dios, el mandamiento de Dios y el consejo de Dios. ¿Cómo es ese consejo? Perfecto. Pero ¿qué hace ese consejo en la vida de aquel que la recibe y cree? Dice, convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿cómo es? Fiel. Es fiel. Cuando hablamos del testimonio de Jehová, es lo que Dios ha pronunciado acerca de sí mismo, acerca de su palabra, acerca de su voluntad. Dice que el testimonio de Jehová, ¿cómo es? Es fiel. ¿Qué hace? Sabio al sencillo. Queremos ser una persona sabia, queremos ser unos cristianos que realmente demos testimonio de Dios. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. Es el alimento primordial para que nosotros podamos crecer, alcanzar madurez y dar testimonio de nuestro Señor. Tenemos que utilizar esa raíz primaria que es la palabra de Dios. Pero ¿qué más dice la palabra de Dios? Dice que los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. Y el precepto, cuando dice el precepto habla de mandamientos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En una parte de las Escrituras, en Salmos, dice que lámpara es a tu pie, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces estamos en una analogía. Estoy en un sitio donde solamente hay oscuridad, de pronto hay troncos, hay huecos, hay piedra, y yo tengo que pasar por ese camino, pero resulta y pasa de que si está todo oscuro, corro el riesgo de ¿qué? De irme por un hueco, de golpearme o de destruirme. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Nos alumbra el camino por donde debemos seguir. ¿Y cuál es ese camino? El camino de justicia que Dios ha establecido. Ahora, dice que alegra el corazón. Cuando nosotros comenzamos a aplicar la palabra, a vivir la palabra y que el Señor nos da su poder, su Espíritu Santo para orar, comenzamos a crecer. Y ese crecimiento trae refrigerio y gozo en nuestro corazón. ¿O acaso ustedes no se gozan cuando están luchando contra el pecado y logran darse cuenta que por medio del Espíritu Santo pueden vencer? Eso trae satisfacción, eso trae gozo a nuestro corazón. Pero ¿qué más dice la palabra de Dios acerca de sí misma? Leamos Juan capítulo 6, versículo 63. Dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿A qué se refiere esta expresión, la carne? Para nada aprovecha. Todos esos impulsos, todas esas motivaciones, todos esos designios que vienen de nuestra naturaleza caída y que se oponen a la palabra de Dios, no tienen poder y no tienen vida. Pero dice el Señor, el Espíritu, ¿cuál Espíritu? ¿El de nosotros? El de Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. ¿Será que nuestros pensamientos terrenales, nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos tienen poder de dar vida? ¿Será eso posible? El único dador de la vida, ¿quién es? Dios. El Señor, Dios, ninguno de nosotros. Pero nos dice que estas palabras producen vida. ¿Pero vida a quién? Aquellas personas que la han escuchado y que han tenido un corazón dispuesto para recibirla y obedecerla, recibirla con fe. Ahora, las otras palabras que puede expresar el mundo son palabras muertas. En vez de acercarnos a Dios, lo que hace es separarnos cada vez más de nuestro Señor.
Es importante que nosotros tengamos presente esto. Leamos por favor Hebreos capítulo 4, versículo del 12 en adelante. Versículo 12 nomás. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Reitera nuevamente, viva. ¿Produce qué? Vida. Aquel que la escucha y la cree. Pero argumenta otra cosa más, y es eficaz. ¿Qué se entiende por eficaz? Cuando nosotros hablamos de eficaz, es algo, un elemento, algún factor que se determinó para realizar una tarea y que tiene el poder para llevar a cabo esa tarea y cumplir los objetivos deseados. En este caso, lo que Dios ha establecido acerca de su palabra. Tiene ese poder de ser eficaz. Dice: y es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Y reitero, cuando decía eficaz, quiere decir de que no tiene falla. Cumple el propósito que Dios ha establecido con ella. Muchas personas escuchan la palabra de Dios. A muchos, al escucharla, son convencidos por el Espíritu Santo y se convierten, como hay otros que la rechazan, pero sin embargo sigue cumpliendo el objetivo por el cual Dios la envió. Podemos leer eso en Isaías 55, versículo 11. Dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello por lo cual la envío. Entonces, ¿qué hará la palabra de Dios? Cumplirá el objetivo por el cual el Señor la ha enviado. Ahora, vamos a leer el pasaje anterior, el versículo anterior, pero vamos a leerlo en otra versión como para tener un conocimiento más amplio y poder discernir lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su Escritura. El mismo versículo de Hebreos 4:12, pero vamos a leerlo en Biblia en lenguaje sencillo o traducción en lenguaje actual. Veamos qué dice. Cada palabra que Dios pronuncia, ¿qué tiene? Poder y vida. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. ¿Y qué hace allí? Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Queremos saber si lo que yo siento en mi corazón, lo que deseo hacer, está bien. ¿Qué debo hacer? ¿Ir a dónde? A la palabra de Dios. Examinar mi pensamiento y ponerlo ante el espejo de la ley, ante el espejo de la palabra de Dios y verificar si realmente ese deseo, ese impulso, eso que deseo hacer es conforme a su voluntad, si es bueno o es malo. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Dios acerca de sí mismo? Leamos por favor Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 25. La palabra nos menciona acerca de sí misma como una roca y también nos dice que Cristo también es la roca donde debemos edificar. Pero, ¿para qué nos sirve la roca? Veamos qué dice el pasaje. A cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuál palabra? ¿La mía o la del Señor Jesucristo? La del Señor Jesucristo. Dice, y las pone en práctica, no solamente las oye, sino que las pone ¿en qué? En práctica. Lo compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Cuando hablamos de vientos, cuando hablamos de lluvia, de río, hace presencia o hace referencia a toda, digamos, puede ser persecución, aflicción, tentaciones que tienden a que la persona se desanime,
se hagan a un lado, incluso hasta se suiciden o incluso hagan cosas que después se arrepienten. La palabra de Dios, cuando nosotros edificamos en ella, nos permite mantenernos sólidos. Decía el apóstol Pablo, en este momento tenemos hambre, estamos desnudos, pero sin embargo se mantenían como sólidos. Decía que se le fue puesto un aguijón en su carne para que no se enorgulleciera, y se encontraba en debilidad, y aún en medio de su debilidad el Señor le daba poder para que hiciera la obra del Señor. Ahora, ¿qué necesitamos para mantenernos sólidos cuando llegan estos momentos? Perseverar en la palabra de Dios. ¿Es claro? Perseverar en la palabra de Dios. Ninguna otra palabra tiene ese poder, solo la palabra de Dios. Pero sigamos leyendo. ¿Qué más nos dice Dios acerca de su palabra? Leamos Salmo 119, 9. Y miremos qué dice. Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Cuando la expresión camino aquí habla de estilo de vida, conducta. ¿Cómo es la forma de vivir de las personas que no andan conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo son sus caminos? Sucios, torcidos e inmundos. Y nos hace una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo cambiará su conducta? ¿Cómo cambiará su forma de actuar? Dice, y nos da respuesta el mismo pasaje. No tengo que ir a otro lado, ni siquiera al griego ni al hebreo. Claro, ahí está claro, dice, con guardar su palabra. De hecho, en Juan 15:3 nos lo demuestra, Efesios 5:26 y Hebreos 10:22, de que la palabra de Dios es la que nos ayuda a purificarnos, la que nos ayuda a madurar en la fe, la que nos ayuda a ser discípulos verdaderos de Cristo. No una persona que dice ser discípulo verdadero de Cristo que no permanece en la palabra, está mentira. Es falso. Ahora, ¿qué más nos dice la Escritura? Segunda de Timoteo 3, versículos del 16 al 17. Hemos hablado de que es perfecta, da sabiduría, da vida, nos ayuda a limpiar nuestro camino, cumple el propósito y nos ayuda a mantenerlo sólido cuando vengan los embates del enemigo, cuando nuestra carne se oponga, cuando Satanás nos ataque, cuando el mundo nos tiente, nos ayudará a mantenernos como sólidos. Pero ¿qué más dice la palabra de sí misma? Dice, ¿cuánta? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Quiero resaltar una palabra que por lo general a veces leemos las Escrituras y pasamos de largo, y es redarguir. Redarguir habla de convencer a otra persona con argumentos, pero la pregunta es, ¿con qué argumento yo voy a convencer a una persona que sus caminos son torcidos o está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuáles son esos argumentos? Los argumentos que Dios establece ¿en dónde? En su palabra. No es lo que a mí se me ocurre decir. No es lo que yo quiero decir o lo que una persona de pronto sabio del mundo se le ocurrió decir. No. Esos argumentos que yo debo utilizar debe ser la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice? Para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? O sea, mira el propósito. A fin de que el hombre de Dios sea ¿cómo? Perfecto. Ahora, esta palabra perfecto no quiere decir de que ya el hombre no peca. Seríamos mentirosos si decimos eso. La palabra de Dios dice que mentimos si decimos que no tenemos pecado. Ahora, la diferencia entre un creyente verdadero y una persona que no lo es que el creyente verdadero lucha contra el pecado. La persona que no es nada se deleita en el pecado. Entonces nos dice en la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, significa cabal, ecuánime,
sabio. ¿Para qué? Para realizar toda buena obra. Repito, no se quiere decir de que no falla, sino que está en la capacidad de hacer la obra que Dios le encomendó. Pero eso es a través de qué? De la aplicación y el conocimiento de la palabra de Dios. Reitero, en todo lo que yo he hablado en el momento, he mencionado a Aristóteles, a Sigmund Freud, o otros libros, para alcanzar lo que acabo de decir. ¿Qué necesitamos únicamente? La palabra de Dios. Obviamente tenemos que ir en oración, tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo y tenemos que ir al Señor con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué más nos dice la palabra? Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, incluso para que nosotros podamos ser hijos de Dios, para que las personas sean hijos de Dios, es necesario de que nazcan de nuevo. Pero ¿qué utiliza el Señor para que una persona pueda nacer de nuevo? Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una imposibilidad. Ahora, pero dice que el que no nace del agua y del espíritu. ¿Qué simboliza el agua aquí en este caso? Simboliza la palabra de Dios. Esa simiente que nos permite crecer. Dice que la palabra de Dios, que la fe que salva, la fe que agrada a Dios, viene por el oír la palabra de Dios. No por oírme a mí, no por oír al vecino, no por oír a Sigmund Freud, no es por oír, no sé, algún psicólogo por allá, no, es por oír la palabra de Dios. Quiero que tengan en mente esto como si fuera un eco que carcome su cerebro todos los días. La palabra de Dios. El Señor dice, mi palabra, mi palabra. A Jeremías, tanto como a Ezequiel, le decía, ves a mi pueblo y le dirás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. No se trata de mis palabras, no se trata de lo que yo siento, no se trata de lo que a mí se me ocurre decir, sino de lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, en los pasajes que habíamos leído anteriormente, bueno, no lo habíamos leído, solamente se los había pronunciado, Juan 15:3, Efesios 5:26 y Hebreos 10:22, nos da a entender claramente que esa simiente, que esa agua que nos ayuda para nacer de nuevo es la palabra de Dios. Pero por si acaso tenemos duda, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 23 al 25. Presten atención, leamos con cuidado. Dice, pues habéis renacido. ¿Qué decía el pasaje anterior que habíamos leído? A menos de que nazcas de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Y dice aquí, pues habéis renacido, la misma palabra, volver a nacer, no de una simiente corruptible, sino, ese signo es muy importante, está poniendo en contraposición algo que no es bueno con algo que sí realmente es efectivo, verdadero y eficaz. Dice, sino de una simiente incorruptible. Simiente incorruptible. Pregunto, las palabras que nosotros podemos expresar en nuestra humanidad, que no van conforme a las Escrituras, que no van conforme a la palabra de Dios, ¿son palabras incorruptibles o son corruptas? Son corruptas. Si se opone a lo que Dios dice en su palabra, son palabras corruptas. Pero ¿qué más nos dice? Que somos renacidos de una simiente incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiero retomar esa frase. Vive y permanece para siempre. Pregunto, con eso, ¿tiene fecha de vencimiento? ¿De caducidad? ¿Hay que agregarle? ¿Hay que quitarle? ¿Hay que renovarle?
No, sigue siendo perfecto, ideal para cada uno de nosotros. Espero que estemos entendiendo a dónde vamos con este tema. Sigamos leyendo. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El Evangelio os ha sido anunciado. ¿Qué decía el Señor cuando se encontraba con los fariseos? Les dijo en una ocasión, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De hecho, el libro más actual que nosotros podemos conseguir es la Biblia. La Biblia te habla del presente, del pasado, del futuro. Nunca cambia, nunca hay que renovarla, nunca toca hacer de nada. Una persona puede escribir un libro, puede que a los primeros años, sí, puede hacer un bestseller, pero pasa el tiempo y ese libro pierde capacidad, pierde potencia. La palabra de Dios no tiene esa debilidad. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Dios de sí misma? Leamos Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 32. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Noten esto. Dijo a los judíos que habían creído. Ahora, ¿a qué voy con eso? Muchas personas dicen creer en Dios, pero su modo de vivir, su modo de actuar, su conducta se opone a lo que Dios establece en su palabra. O sea, tienen una fe que no sirve para nada, una fe vacía y una fe falsa. Estas personas, aun cuando habían creído en Cristo, no eran discípulos de Cristo. Era como un conocimiento, ¿cómo decirle? Un conocimiento parcial, pero no un conocimiento que nos empuja a perseverar en la doctrina de la piedad. Era todo lo contrario. ¿Pero qué dice? Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, no en lo que dice el hermano Alexander, no en lo que dice Sigmund Freud, no en lo que dice el presidente. Dice: si permanecéis en mi palabra, ¿qué dará como resultado? Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, esos fariseos con quien estaba hablando de Cristo, ¿eran verdaderos discípulos? No, sin embargo habían creído. Pero él le dice: si no permanecen en mis palabras, no pueden ser verdaderamente mis discípulos. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué hace la palabra de Dios por nosotros cuando la recibimos, la escuchamos, la practicamos? El pasaje es claro: la verdad os hará libre. Yo pasé por esa puerta esta mañana, eso es una verdad. Pero pregunto, ¿esa verdad tiene poder para que nosotros dejemos de pecar? ¿Para volverme de las tinieblas al reino de los cielos? No. La palabra de Dios sí tiene ese poder. Es importante que perseveremos en todas estas cosas. Ahora, teniendo presente lo que hemos estudiado, pregunto: ¿será que nuestras ideas, las filosofías seculares, métodos o estrategias del mundo que contradicen categóricamente la palabra de Dios tienen el poder de hacer que una persona se vuelva de las tinieblas al reino de los cielos? ¿Será que sí? El único poder que tiene es de desviarnos cada día más de la voluntad de Dios. Cada día más hacernos morir y apartarnos de lo que realmente es bueno, de lo que realmente alimenta, de lo que realmente da vida. Entonces, ni la psicología, ni la autoestima, ni la biología, ni la filosofía tienen ese poder. Ahora, miremos qué perspectiva tenía Pedro en cuanto a esto. Leamos
Juan capítulo 6, versículo 68, creo que no está ahí en la diapositiva, pero yo se los leo. Decía Simón Pedro, le hago una referencia o un pequeño análisis. Había muchos que habían creído en el Señor Jesucristo, pero después cuando Él les habló, les dijo muchas cosas, muchos volvieron atrás. Y el Señor se voltea y le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Veamos cuál fue la respuesta de Pedro. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Hay alguna otra persona que tenga palabra de vida eterna? ¿Hay algún conocimiento mundano, terrenal, que tenga palabras de vida eterna? Es imposible. Por eso el Señor nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1 al 19, dice la palabra de Dios, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar, ¿qué? Atentos. ¿Y eso es atento nada más los domingos? Todos los días, cada momento, en cada instante. ¿Qué más nos dice? A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día amanezca. ¿Qué se refiere hasta que el día amanezca? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Se refiere a Cristo. ¿Es claro? ¿O tenemos la duda? Claro. Eventualmente nosotros en nuestra humanidad, pero ya cuando comenzamos a conocer la palabra de Dios, de pronto puedo tener un concepto que podría ser bueno. ¿Sí? Pero para yo verificar si ese concepto que yo tengo en mi mente es bueno, debo ¿qué? Compararlo con ¿qué? Con la palabra de Dios. Si no va conforme a la palabra de Dios, ¿qué debo hacer con ese pensamiento? Deshacerme de él. ¿Por qué? Porque no me edifica y por otro lado ofrende al Señor. Pero muchos insisten, no, yo tengo una idea buena, yo tengo un buen pensamiento, yo creo que si hacemos esto o esto para el Señor, todo va a salir bien. Pregunta, ¿el Señor te dijo que lo hiciera? No, que yo tengo esta estrategia, yo tengo este pensamiento. Pregunta, ¿desde cuándo la palabra de Dios perdió su poder, que ahora yo tenga que depender de los pensamientos del mundo para el crecimiento espiritual, para nuestra formación, para ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Señor Jesucristo? No ha perdido su poder, sigue siendo intacta, actual y perfecta. El Señor mismo nos dice en Isaías 55:8 en adelante, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Así como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo son los pensamientos del Señor? Son más altos que nuestros pensamientos. Y no es, digamos, que sería 2, 3 metros, 4 metros. Habla de que está en una dimensión a la cual nosotros no podemos llegar. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es finito. Los pensamientos de Dios son justos, son perfectos y son infinitos para cada uno de nosotros. Pregunto, teniendo presente esto, ¿será bueno reemplazar lo que Dios ordena que hagamos
por lo que nosotros queramos hacer, por nuestras ideas. ¿Será bueno reemplazar la exposición de la palabra de Dios por prácticas que conllevan hacer sentir bonito a los oyentes? A veces escucho en muchas congregaciones, no voy a dar nombres porque no es el propósito, dice un hermano, no, que vamos a hacer esto y esto para que los hermanos se sientan gozosos, se sientan agradados. Eso dice la palabra. Cuando nosotros, digamos, ahorita estamos reunidos con el propósito de ser edificados, de darle la gloria a Dios, pero no con el propósito, el ministro no está con el propósito de buscar agradarlos a ustedes. En primera instancia, podemos de pronto agradar a una persona, pero haciéndolo conforme a Dios establece, pero no como a mí. Entonces, no sería bueno que nosotros reemplacemos la palabra de Dios como para los deseos carnales de otra persona, mucho menos como para entretener. En el día de hoy vemos en muchas iglesias que se pasan haciendo eventos, haciendo un poco de cosas, pero el propósito no es glorificar a Cristo. El propósito es satisfacer sus deseos carnales. Cuando estamos haciendo eso, estamos reemplazando la palabra de Dios por lo que yo quiero hacer. Y es como si yo le dijera a Dios, Señor, tú dices ahí en tu palabra que hagamos esto y esto, pero yo tengo una idea buena. Y eso es como si yo le estuviera diciendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Tú no eres omnisciente. Yo creo que ustedes vieron los atributos de Dios. Tú no eres omnisciente, tú no eres la persona todopoderosa que tiene todo conocimiento. Yo te pregunto, si el Dios que tú adoras no es omnisciente, no es el Dios de las Escrituras, y por lo tanto estás cometiendo idolatría. El Dios de las Escrituras dice que su conocimiento es perfecto e infinito. Y ninguna idea que nosotros podamos tener podrá superar el conocimiento ni el consejo de Dios. Ninguno. Puede llamarse Pepito Pérez, no sé, cualquier persona. Pero entonces lo que quiero aclarar es que está mal que yo reemplace lo que Dios dice que yo haga con su palabra para entretener a las personas. No es el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios es para que las personas sean salvas, para que nosotros crezcamos en sabiduría, para glorificar a Dios, para dar testimonio de Dios, para ser nuevos discípulos, para ayudarnos a vencer el pecado, para ayudarnos a vencer las tentaciones, para ayudarnos a soportar la prueba. Pero no es para, digamos, hacer eventos que lleven el propósito de alegrar el corazón de las personas. De hecho, el apóstol Pablo decía lo siguiente, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 4 al 6. Dice, nosotros no procuramos agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras. A veces escuchamos muchas lisonjas. No, que el gran ministro, no, que el hermano tal. Y son puras lisonjas. Realmente nosotros a quien debemos estar renombrando es al Señor Jesucristo. Nadie más. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Y por mucho que seamos ungidos por el Señor, seguimos siendo instrumentos. El importante sigue siendo Él y su palabra. ¿Qué más nos dice? Tampoco buscamos la gloria de los hombres. No buscamos ser glorificados. Y tampoco buscamos darle gloria a los hombres. A veces se escuchan sugerencias como dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo sé que a los hermanos les va a gustar y se van a sentir agradados y van a seguir viniendo a la iglesia. Error. Grave error. Estamos diciendo de que el propósito es satisfacer los deseos de la carne y no vivir la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a este pensamiento? Gálatas 1, versículo del 1 al 10. Dice la palabra de Dios. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquel ministro que dice ser un ministro de Dios, que busca agradar a los hombres antes que a Dios, no es un verdadero ministro de Cristo. Se está autoengañando y está posiblemente engañado. Porque nosotros estamos para darle gloria a ¿quién? A Dios. Ahora, no importa a cuántas personas agrades, si desagradas a Dios, es tonto, es vano, es perdido. Pero gran ganancia es agradar a Dios, aunque al hacerlo a muchos les desagrade. ¿Por qué? Porque ¿quién es la prioridad en nuestra vida? ¿Quién tiene el primer lugar? Dios. Por eso Él es muy enfático en su palabra. Todo lo que necesitamos hacer para nuestro crecimiento, Él nos lo muestra a través de sus escrituras. Ahora, vuelvo y reitero. ¿Será que los métodos y estrategias del mundo, mis testimonios, mis sueños, mis ideas carnales o las ideas que ofrece el mundo tienen el poder de salvar a una persona de la condenación eterna y llevar al creyente a adquirir un conocimiento, a adquirir madurez? Pues la respuesta es obvio, no. Así que es un error suplantar la palabra de vida eterna por mis testimonios, por mis sueños, por mis ideas, por lo que a mí se me ocurre hacer. Ahora, cuando hablo de testimonio, los testimonios, hay una importancia de los testimonios en nuestra vida. No solamente me refiero en testimonio a lo que Dios hizo en mi vida, sino también en la manera en que me comporto. Si yo voy a predicar el Evangelio y me comporto como un mundano, a la persona que yo le estoy predicando el Evangelio me va a creer, va a recibir lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no estoy dando testimonio de quien creo realmente. Pero aún ese testimonio es importante, pero no salva. La palabra de Dios sí nos muestra el camino de la salvación. Por eso es importante estar recalcando en ello. Entonces muchos dicen, no, yo tengo un sueño. Estuve soñando y el Señor me mostró que debía hacer esto y esto y esto en la iglesia. Y yo, bueno, yo no digo que de pronto Dios no te pueda dar un sueño. Tal vez. Pero si ese sueño contradice lo que dice la palabra de Dios, no fue Dios quien te lo puso. De pronto fue el enemigo, de pronto es tu carne, no sé, de pronto es el mundo. Es más, dice la palabra de Dios que realmente nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ni siquiera Satanás. La palabra de Dios dice que si resistimos a Satanás, él huirá de nosotros, se irá por un tiempo, pero esta nunca se va. Esta siempre está presente. Y si no estamos edificados sobre la palabra, viviremos de fracaso en fracaso. Ahora, reitero, muchos dicen, yo tengo un sueño, en mi sueño experimenté esto, lo otro. Y escuchamos a muchos llamados profetas, aunque yo les digo, realmente profetas como Elías, como Isaías, bueno, ya eso era del Antiguo Testamento como tal. Ahora, ¿se puede decir que es profeta? Sí, pero no de la manera que trabajaban ellos. El profeta de Dios ahora lo que hace es declarar lo que está donde escrito en su palabra. Eso lo pueden conseguir en 1 Corintios capítulo 14 versículo 13, no estoy mal. Creo que voy a leerlo para que no estar diciendo cosas de pronto que no son. Sí, aquí está. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Esto es lo que hace el profeta en el día de hoy. No es ese que dice, no, el Señor me dice que va a llover en tal parte y va a hacer esto y lo otro. No. ¿Por qué? Porque ellos daban una revelación especial de parte del Señor. Pero ahora esa revelación especial, ¿dónde está? En la Biblia. La Biblia también nos habla de que en el Antiguo Testamento habían sacerdotes. Ellos ministraban los sacrificios y todo lo que se hacía en el tabernáculo. Ahora
no hay un templo físico. Ahora, ¿cuál es el templo del Espíritu Santo? Nosotros. Dice que cada uno de nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Y qué debemos ministrar? ¿Sacrificio? No, ministrar su palabra. También nos dicen, hemos escuchado hablar de que no, que el apóstol tal. Bueno, sí, la Biblia habla de apóstol, pero ahorita apóstol, como lo fue Pablo, Bernabé o los apóstoles del Señor, no, porque ellos lo que daban era el fundamento de la iglesia, pero ahora ese fundamento está ¿dónde? Está por completo en la palabra de Dios. Aunque en cierto sentido podemos decir que somos apóstoles todos, pero en un sentido etimológico, porque la palabra apóstol significa enviados, y todos nosotros somos enviados a dar ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. Pero entonces, a lo que voy con esto es que muchos dicen, no, que el profeta tal dijo que tuvo un sueño y dijo esto y lo otro. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura acerca de eso. Jeremías capítulo 23, versículo 28. Me voy a brincar unos cuantos versículos. Yo los invito que en su casa lean el contexto general. Lo voy a hacer en este momento, que yo lo leí, pero como para ganar tiempo. Dice, si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño, pero si recibe mis palabras, que las anuncie fielmente. Si hemos recibido la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Anunciarla fielmente. ¿Realmente anunciamos la palabra de Dios fielmente? Quiero dejárselos en sus mentes, como para que se examinen, no me respondan. No se puede comparar la paja con el trigo. Mi palabra es como el fuego, como el martillo que hace pedazo la roca. Yo, el Señor, lo afirmo. Me declaro en contra de esos profetas que hacen pasar como mensajes míos cosas que ellos inventan. Me declaro en contra de esos profetas que cuentan sueños mentirosos, que con sus mentiras y habladurías hacen que mi pueblo se extravíe. Yo no los he enviado, ni les he dado orden alguna, y son incapaces de ayudar al pueblo. ¿Qué está queriendo decir esto? Ni mis sueños, ni mis ideas, ni mis inventos tienen el poder de ayudar a nadie. La palabra de Dios. Ya como es enemigo, ¿sí? Ahora, como les decía, ahora cada uno de nosotros como creyentes verdaderos somos sacerdotes del Dios Altísimo. Vuelvo y repito, no sacerdotes como el Antiguo Testamento, pero cada uno de nosotros somos sacerdotes. Pero entonces, miremos la aplicación que toma este pasaje para cada uno de nosotros. Malaquías capítulo 1, versículo del 6 al 7. Dice, Dios hace un reclamo a los sacerdotes. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando un predicador, por X y motivo, sustituye la palabra de Dios por pensamientos del mundo, pero por sus propias ideas, está ofreciendo pan inmundo y menosprecia la palabra de Dios. Vea lo delicado del asunto. Ahora, por otro lado, muchos dirán, bueno, buscamos estrategia para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Pregunto, ¿realmente la
Biblia o Dios necesita eso? ¿Qué creen ustedes? Pues la respuesta es clara, ¿no? Ahora, no voy a negar que Dios nos puede dar estrategia. De hecho, en Filipenses dice que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero esas estrategias no contradicen lo que Él ha establecido en su palabra. Si escuchamos cualquier otra estrategia que dicen por ahí que vamos a hacer esto y lo otro, y no está sustentada en su palabra, no fue Dios. Es importante que tengamos eso en mente. Ahora, muchas personas dicen, no, pero es que lo que yo pienso no es malo, yo sé que eso es bueno. Hay otros que aún en sus problemas emocionales, de pronto pruebas que están experimentando muy fuerte, tienden a buscar consejos en el que no es creyente, en el que no es cristiano, y comienzan a ofender a Dios. Leamos, por favor, Isaías 30, versículo del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Cuando vamos a buscar consejo en el mundo, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestros desequilibrios emocionales, ¿qué estamos haciendo? Añadiendo pecado a pecado. Y se apartan para descender a Egipto. Egipto, que simboliza los sabios del mundo, las potencias del mundo, pero no se refiere a las personas que están con Cristo, sino lo que ofrece el mundo. Dice, y se apartan a descender a Egipto, pero no me han consultado. Quieren fortalecerse con la fuerza del faraón y ponen su esperanza en el amparo de Cristo. Los creyentes, mi hermano, no necesitan las ideas del mundo. Necesitan a Cristo, necesitan a su palabra, la guía de su Espíritu Santo, y eso debe ser suficiente para cada uno de nosotros. Tengan presente eso, por favor, no se les olvide. ¿Por qué? Porque si hacemos lo contrario, creemos que estamos glorificando a Dios, pero realmente lo que estamos es ofendiendo. Muchos dicen, no, es que Dios puso en mi corazón hacer esto y lo aquello. Vuelvo y reitero, si eso que tú dices, Dios lo puso en tu corazón, según tú, pero contradice la palabra, no fue Dios quien te lo puso. Esto fue tu carne, tus emociones, pero no fue Dios. Pero muchas personas insisten. Veamos qué dice la palabra de Dios acerca del corazón del hombre. Jeremías 17:9 dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso más que todas las cosas y perverso. En Jeremías 7:23, el Señor reprendiendo a aquellas personas que insisten en seguir su corazón. Dice, versículo 23 al 24, pero esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. ¿Dónde está la voz del Señor? La palabra. Y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Pero ese escuchar no solamente es que me entró por aquí. Habla de aplicarla. Habla de vivirla. ¿Y qué dará como resultado? Vosotros seréis mi pueblo. Dice, y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Para que os vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado. Fueron hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Realmente seguimos insistiendo, ¿no? Que mi pensamiento, que esto, que lo otro, que yo tengo camino, que yo tengo ideas buenas. Solamente hay un camino, solamente hay una idea buena, que es la del Señor. Si tenemos una idea que de pronto el Señor nos puso, va conforme a su palabra. Pero la palabra de Dios dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión.
pero es Jehová quien pesa los corazones. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero es Jehová quien pesa los espíritus. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La expresión muerte en la Biblia significa separación. Nos separa, nos aleja de lo que realmente es bueno, de lo que realmente es glorioso, de lo que realmente agrada a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, insisto, lo que eventualmente podemos tener, no sé, un concepto en nuestra mente, una idea, pero el filtro, el parámetro, la regla para saber si lo que yo quiero hacer, si lo que yo pienso es conforme a la palabra de Dios, es su palabra. Si eso contradice la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer con eso? Todo lo que corresponde al crecimiento espiritual, a vencer el pecado, a luchar contra Satanás, contra sus demonios, soportar las aflicciones, todo está ¿dónde? En la palabra de Dios. Bueno, vamos a terminar con unos pasajitos por acá. Dice 2 Timoteo 4:1 en adelante. Tiempo ha evolucionado. Dice: te suplico, esto no es solamente para Timoteo, esto también aplica para nosotros. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos y a los vivos en su manifestación y en su reino, que ¿qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Si vas a hacer cualquier evento que se precie de ser cristiano, no pierdas la oportunidad de predicar el Evangelio. Dice, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Ese inste significa insistir. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Doctrina? ¿Cuál doctrina? La doctrina, la enseñanza de Dios. ¿Por qué? Pues vendrán tiempos cuando muchas personas no soportarán la doctrina, sino que tendrán comezón de ¿qué? De oír a maestros conforme a sus propias pasiones, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Nuestros pensamientos, nuestras ideas deben someterse a lo que Dios establece en su palabra. De lo contrario, sería errado. Nosotros no podemos estar inventándonos cosas, argumentando cosas. Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe, pero aún si nosotros insistimos, esto dice la palabra de Dios. Oh profundidad de la riqueza y sabiduría de la ciencia, cuán insondables son los juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Y quién le dio a él primero para que fuera recompensado? Ninguno de nosotros le dio su opinión a Dios para crear el mundo. ¿Necesita Dios de nosotros? No. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Por eso no podemos perseverar en filosofía, en psicología, en cosas que se oponen al crecimiento del ser humano, de la palabra de Dios, para insistir en estas cosas. Vamos a leer 2 pasajitos y nos vamos. Me perdonan por haberme alargado. Dice, Dios habla acerca de la sabiduría que es terrenal, que nosotros queremos meter dentro de nuestro contexto como cristianos. Habla de esa sabiduría. Dice que toda sabiduría, esto está en Santiago 3:15, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Toda sabiduría que pretendemos implementar para el crecimiento espiritual, que no es conforme a la palabra de Dios, es terrenal, animal y diabólica. El Señor dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde pues está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo?
¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante la sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras manifiestas que manifiestan su sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Capítulo 12. Así que, hermano, cuando fui a vosotros a anunciar el testimonio de Dios, lo que Dios dice de sí mismo, lo que Dios establece, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temblor, pero ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe esté fundada en la sabiduría de los hombres, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Espero esto sea de bendición. Termino diciendo unas palabras. Dios rechaza todo trabajo, toda idea que nosotros pensemos que es para su gloria, que se oponga a su palabra. Dios rechaza todo tipo de fe que no esté sustentada en su palabra. Dios rechaza todo tipo de obra que aun cuando la hagamos por fe, no esté cimentada en la palabra de Dios. El propósito por el cual nosotros nos reunimos como cristianos y estudiamos la palabra de Dios, bueno, son muchos propósitos, pero no hay tiempo para eso. Pero se los voy a resumir en esto. Número 1, glorificar a Dios. Número 2, hacer la voluntad de Dios. Conocer a Dios, conocer su palabra y hacer su voluntad. Y número 3, la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Nunca utilicemos la palabra de Dios ni siquiera para hacer competencia. Somos un cuerpo en Cristo y la competencia no entra dentro del cuerpo. Mi mano derecha no compite con la mano izquierda. Ese es un error. Entonces, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme a orar, hermano. ¿Quieres venir a orar, por favor? Amén. Padre, pongámonos de pie un momentico y vamos a dar gracias al Señor. Señor Dios, te damos gracias por esta palabra que en esta tarde nos trajiste, Señor, porque esta tarde reconocemos, Señor, que solo tus palabras son vida y solo tus palabras producen un cambio en cada corazón, Señor. Porque no hay nada fuera de tus palabras que puedan convertir el alma de la persona. No hay nada fuera de tu palabra que pueda capacitar, instruir, redarguir y preparar al hombre a hacerlo perfecto para toda buena obra, sino solo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer, ayúdanos, Señor, a confiar en el poder de tu palabra, Señor Dios. Señor, que la apreciemos, Señor, que meditemos en ella, Señor Dios. Que podamos entender y creer, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra tiene poder, Señor. Que tu palabra es como el martillo, que tu palabra es como la espada, que tu palabra es como ese fuego, que tu palabra es suficiente, mi Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Perdónanos, Dios, porque si alguna vez no lo hemos hecho de esa manera, sino que por sobre tu palabra hemos puesto nuestra idea y nuestro pensamiento, mi Señor.
Oh Señor, ayúdanos a volver a tu palabra, Señor. A volver a tu palabra, Señor. Es lo que necesita el hombre, Señor. Creer en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho. Hermanos,